Problema 8. Se estudia la siguiente reacción en fase gaseosa y nos dan la reacción. Dióxido más hidrógeno nos produce metanol. Se cuenta con la siguiente información termodinámica de cada compuesto. Nos dan sus delta G, sus delta H, su A y su B para calcular el Cp. Nos dice que este Cp está en Joule por mol Kelvin y que expresemos la ecuación de la constante de equilibrio en función de la temperatura y demás, ¿ok? Bueno, en ese tipo de problemas ya un poquito más complejos, donde nos piden muchísimas cosas, lo primero que hay que hacer es ver si tenemos información termodinámica para nosotros poder seguir avanzando. ¿Cuál es la información termodinámica que requerimos? Pues una ecuación de delta G, de K en función de la temperatura o de delta H. En caso de que no las tengamos, hay que sacarlas. Entonces, no importa qué nos piden, hay que primero determinar esas ecuaciones, lo cual pues ya sabemos hacer, es el método riguroso. El método riguroso, pues, muy sencillo, el delta H de reacción es igual a la integral del Cp. En este caso, pues el Cp es la integral de a más b t diferencial de t, y el resultado de esa integral pues nos va a dar un delta a, un delta a por t, más un delta b sobre 2 por t cuadrada, más una constante de integración que nosotros siempre lo llamamos delta h0. Hay que sacar pues los valores de delta a, delta b y delta h, que también pues ya no es tan complicado porque ya tenemos una Excel en el que nos calcula cada uno de esos datos. Entonces vamos a abrir el Excel, vamos a calcular el delta H, el delta A, el delta B y también el delta G para que podamos ir calculando todo lo demás. En este caso tenemos los compuestos que son reactivos CO hidrógeno, reactivo CO2, CO hidrógeno, productos CH3OH y C, ¿no? Coeficientes estequiométricos es 1, es 0, es 1 y es 2. Su A de mis productos es 21, del CO es 29 y del otro es 28. De su B es 0.004, 0.02 y 0.08. Delta C y delta D no nos lo dan, entonces no pasa nada. Y eso está en kilojoule, entonces vamos a meterlo al Excel en joules. El delta H de este serían menos 160 por 1000, o sea, 160.000. Aquí serían menos 130.000. Y aquí sería a 0, ¿no? 0 de delta H y 0 de delta G. Acá serían 120.000 y menos 200.000. Muy sencillo, ¿no? Aquí la R la dejamos como 1 porque estos valores de A y de B ya tienen unidades, Joule, mol, Kelvin, entonces no es necesario ya ponerle nuestra R. Ya tenemos delta A, sustituimos en la ecuación, nos dice que delta H es menos 30.000, delta B menos 64, delta B menos 0.176, pues podemos conocer delta H0, ¿no? Porque las temperaturas pues van a ser 298, que sería nuestra temperatura de referencia. Porque estas son delta G de formación estándar y delta H de formación estándar. La temperatura estándar pues es 298. Delta H0 tendría un valor de menos
30,000. Este pasa como más. El otro también pasa como más. Menos 31,000. Menos 3,084, perdón. Si está bien escrito. Punto 67. Solamente déjenme confirmar que esté correcto. Menos 3,095. Punto 78. Ahora sí, tenemos que pues el delta H de la reacción es igual a esta ecuación de acá en función de la temperatura. Y el delta H0 menos 3,095,78. Aquí está medio raro porque, bueno, debería ser un poquito más parecido al delta H de reacción, aunque pues nos da muy diferente. Nada más para comprobar, pues vamos a meter esta ecuación a la misma temperatura. Y ya con el valor de, ok, si nos da el valor de delta H0, entonces quiere decir que está bien. Esa sería nuestra ecuación. De aquí pasamos a utilizar Van Hoff. Sabemos que la derivada del logaritmo natural de K es igual a el delta H de reacción entre RT cuadrada diferencial de la temperatura. Si nosotros integramos eso, pues sería el logaritmo natural de K, la derivada, la integral de esto y la integral de esto nos daría como solución logaritmo natural de K es igual a la integral del delta H de reacción. El delta H de reacción es todo esto entre RT cuadrada diferencial de T. Separamos términos para que la integral sea más sencilla, que no sea tan compleja. Y nos quedaría que el logaritmo natural de K pues es la integral de menos 64t entre RT, menos 64 entre RT, menos esta t cuadrada con esta t cuadrada se van, nos quedaría 0 puntos, bueno, vamos a hacer esa operación, 0.176 entre 2, 0.088 entre R, menos 3095,78 entre RT cuadrada. Todo esto diferencial de t. Y ya podemos resolver la integral, que ya es una integral más sencilla que esto. Lo podemos meter directamente a la calculadora en cuanto solamente es integral indefinida. Ponemos todo lo que tenemos. Incluso ya le podemos poner el valor a la R. R vale 8.314 porque todo está en joules por mol. ¿Okay? Menos 0.088 entre 8.314 menos 3095,78 entre 8.314 t cuadrada diferencial de t nos da esa integral. Entonces el resultado de esa integral
logaritmo natural de K es igual a menos 7.69786 por el logaritmo natural de T menos 0.0105885 por T más 372.357 sobre T más una constante de integración que nosotros le llamamos IK, que viene de la integral del logaritmo natural de K. También sabemos que, pues, si yo quiero calcular el logaritmo natural a una temperatura, pues puedo ocupar la ecuación de menos delta G entre RT. Ya conozco el delta G a una temperatura estándar, menos 80.000, 8.314, 298, menos 32.2734. Como ya conocemos esa ecuación, pues todo este logaritmo ya sabemos cuánto vale, ¿no? Siempre y cuando la temperatura pues sea 298, para que nuestra única incógnita sea nuestra constante de integración. Sacamos el valor de esa constante, que solamente es este valor de aquí, y todo este valor de acá con signos diferentes. 298.15 pasa de estar sumando, pasa restando. Este de estar restando pasa sumando. Y este de estar restando pasa sumando. Nos dice que la constante pues vale 13.4928. Toda esta ecuación ya la podemos resumir así. Y recuerden que las ecuaciones que nosotros buscamos son la de delta H en función de la temperatura y la de el logaritmo natural de K en función de la temperatura. Una vez teniendo esas dos ecuaciones, ya podemos empezar a resolver todo nuestro problema. Si no nos dan esas ecuaciones, hay que sacarla. Si ya no lo dan, esto ya no lo haríamos. ¿Va? Es la expresar la ecuación de la constante de equilibrio. Ya está. La expresión. Luego nos dice, si se alimenta al reactor una mezcla total de 8 kilogramos, ojo, que es una mezcla total. Entonces al reactor se va a meter una mezcla. Esa mezcla en conjunto, o sea, toda la mezcla va a tener un total de 8 kilogramos. 8 kilogramos de mezcla. De esa mezcla nos dice que es estequiométrica de los reactivos a 277 grados Celsius y 150 atmósferas. Como es estequiométrica, pues quiere decir que se alimenta con respecto a sus coeficientes estequiométricos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo alimento una mol de CO, alimento 2 moles de hidrógeno. Eso quiere decir estequiométrica, coeficientes estequiométricos. Y que sumados esos moles me tienen que dar 8 kilogramos. ¿Ah? Podemos sacar esto en masa, que quiere decir, pues si yo alimento 2 moles, quiere decir que estoy alimentando 4 gramos. O sea, su cantidad molar por su peso molecular, o sea, 2 por 2, 4. Y aquí 1 por el peso molecular del CO, que es 16 de oxígeno y 12, pues son 28. 28 por 1 nos da 28 gramos. Con esto podemos nosotros sacar una fracción mol y una fracción masa. Si nosotros quisiéramos sacar la fracción masa, porque pues nosotros tenemos esto en masa,
o un peso molecular promedio. Es lo mismo. Si nosotros sacamos un peso molecular de la mezcla, pues necesitamos el peso de los componentes por su fracción mol sumadas. El peso molecular de la mezcla pues va a ser 28 por un tercio, o sea, 1 entre el total. Si fueran moles, pues sería 1 de CO entre el total, 2 más 1, 3. Más el peso molecular del hidrógeno por su fracción mol, 2 tercios. Lo mismo. Su cantidad entre el total, 2 más 1, 3. Tenemos un peso molecular de mezcla. $10.667. Y con ese peso molecular, pues podemos pasar todo a moles. Entonces, los moles de la mezcla serían su masa entre su peso molecular. 0.75 prácticamente. Allá no kilogramos, ahora kilomoles. Como ya tenemos su fracción, pues multiplicamos su total por su fracción, un tercio, para que nos dé los moles de CO y los moles de hidrógeno. Esto es más de balance, ya no es tanto de termodinámica. 50. Todo en kilomol por hora. ¿Vale? Esa es una forma. La otra forma es sacar la fracción masa, sacar la masa de cada componente y luego pasarla a moles. Nos va a dar exactamente lo mismo. La fracción masa sería 28 entre 32. O sea, 28 entre 28 más 4. Eso es su masa, fracción masa. Esa es la fracción masa del CO. Si nosotros multiplicamos la fracción masa por la masa total, pues nos va a dar la cantidad en masa que nosotros tenemos de CO. Si nosotros tenemos 7 kilogramos y lo dividimos 7 entre el peso molecular del CO, pues nos va a dar la cantidad de CO que nosotros alimentamos. Es exactamente lo mismo. En su examen de lo que se acuerden de balance, plantéenlo. Si se acuerdan del peso molecular de mezcla, planteen el peso molecular. Si se acuerdan de la fracción masa, pueden sacar su fracción masa y ya está, ¿vale? No importa cómo lleguen al resultado, lo importante es que lleguen. Ya tenemos lo que alimentamos, tenemos también la temperatura de alimentación, que es una temperatura de 277 grados Celsius, 550, y una presión de 150 atmósferas. Nos piden ya calcular el avance y la conversión a esas condiciones. Lo mismo de siempre, sacamos K en función de la temperatura, ya lo tenemos. Solamente sustituimos la temperatura, para eso es esa ecuación. Logaritmo natural de K. Ya tenemos escrita esta ecuación en la calculadora, es este cálculo, solamente hay que cambiarle los signos. Miento, es este cálculo de acá, pero hay que agregarle el más 13.4499.928. Temperatura, sustituimos 550.
y ya está. Nos dice que el logaritmo es menos 40.2719. Por lo tanto, K es la exponencial de ese valor, que sería 3.2368 por 10 a la menos 18. Es un valor extremadamente pequeño, casi cero. Déjenme ver si lo metí correcto. Si le ponemos 298, nos tiene que dar el valor que sacamos de delta G a esa temperatura para comprobar que lo que estemos haciendo esté correcto. Menos 32 y menos 32. Bueno, está es correcto. Es una K muy pequeña. Nos va a dar un avance de reacción bastante pequeño también. Ya tenemos K en función de la temperatura. Sacamos K en función del avance, que siempre va a ser lo mismo. K en función del avance. Necesitamos su Kφ. Necesitamos su Kn. Su presión total del sistema. Sus moles totales y su sumatoria. No hemos hecho ni el balance, entonces vamos a plantear el balance. El balance, los moles en el equilibrio, pues van a ser para el CO, el hidrógeno y el etanol. CO, hidrógeno y etanol. Metanol, siempre los confundo. Ya lo tenemos. Solamente, ya saben, lo que alimento, 0.25. Vamos a ponerle en 250, ¿vale? Que sería esto por 1000 para dejarlo en moles, menos el avance de reacción. El hidrógeno serían 500 menos 2 veces el avance de reacción. Y el etanol serían solamente su coeficiente estequiométrico, que es el avance de reacción, ¿no? Los moles totales serían 750. Menos 2 veces el avance de reacción. Este negativo con este positivo se cancelan y solamente nos queda esta parte. Ya tenemos el avance, ahora sí. Kφ es 1, no nos dan fugacidades, suponemos que es un gas ideal. Kn serían productos, el avance, entre mis reactivos. Todos y cada uno de ellos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por la presión total del sistema, que son 150 atmósferas, entre los moles totales, elevado a la sumatoria de 1 menos 3, nos da menos 2. Todo esto es igual a nuestra K de equilibrio. Y el avance de reacción nos daría, solamente resolviendo esa ecuación, 250 menos el avance por 500 menos 2 veces el avance, todo esto al cuadrado, por 150 menos 750, 2 por el avance, a la menos 2, y todo esto es igual acá, coma el avance. Era obvio que nos iba a dar un avance muy pequeño. Este avance no puede ser, porque no cumple con nuestro balance de masa. Si nosotros le ponemos 250 menos 375, pues nos va a dar negativo. No hay masas negativas. Por lo tanto, pues la respuesta es esta. Es un avance muy chiquito porque nuestra constante
cinética es una constante demasiado pequeña. O sea, prácticamente no se está llevando a cabo este proceso. Es lo que queremos o lo que estamos llegando a cabo. Sí tenemos una solución, pero pues es prácticamente nada. Eso serían moles, perdón. O sea, es una cantidad que tiende a cero. Si nosotros le ponemos esta de acá, no me deja copiarla, pero son 0.0000, o sea, 11 ceros, 8. Y o sea, casi nada. Es prácticamente cero. ¿Ah? ¿Por qué? Pues es la naturaleza de la reacción. No podemos hacer mucho que digamos. ¿Cuál será el avance? Ya lo sacamos. Y la conversión, pues prácticamente es del 0%. No hemos transformado absolutamente nada. Vamos a verlo con... Aquí como es estequiométrico, pues podemos agarrar cualquiera de los dos reactivos y ya está. Entonces vamos a hacer 1 por su avance entre 250 por 100. ¿Vale? Eso es lo que hemos transformado. 0. 0%. Luego nos dice, los reactivos pueden ser alimentados con las dos relaciones a continuación mencionados. De 1 y 0.25, si se alimentan 200 kilogramos de hidrógeno y el reactor opera a 277 y 140 atmósferas, determine cuál es la relación de alimentación que permite obtener la mayor conversión. O sea, prácticamente aquí nos dicen, yo no quiero que alimentes estequiométrico, quiero que alimentes esto, pero realmente aquí no va a aumentar mucho la conversión. La conversión aquí depende mucho de la temperatura y lo podemos ver en el valor de nuestra constante. No depende tanto de lo que nosotros alimentemos. No tiene caso que lo hagamos porque nos va a dar igual un avance muy pequeño. Aquí vamos a ver, vamos a cambiar las temperaturas, vamos a abrir un Excel, vamos a proponer temperaturas. ¿Ok? Vamos a ponerle 550, 400, 300 y 1000. Y vamos a meter la ecuación. Vamos a iniciar con un igual y vamos a poner nuestra ecuación de K, que sería la exponencial de menos 7.69786 por el logaritmo natural de t, pero sabemos que t es mi casilla a1 menos 0.01050 585 por 550 más 372.357 entre A1, perdón, este no es 550, esta es A1, es la temperatura, más 13.44928. Y nos da el mismo valor que tenemos. Eso quiere decir que lo metimos correctamente. Dejamos apretado nuestro botón en medio de la tejas y corremos hacia abajo. Damos Enter y vamos a ver cómo se comporta nuestros datos. Bien, si nosotros aumentamos la temperatura, el valor de K disminuye. Si nosotros lo disminuimos, el valor de K aumenta. Entonces, lo que nos conviene aquí es bajar la temperatura. Pero, a pesar de que la bajamos, incluso vamos a ponerle un grado Kelvin. Bueno, aquí ya está exageradísimo. Vamos a subirlo a 50. Ven, ya nos empieza a dar un valor numérico. Vean, para que tengamos una cinética, o más bien dicho, una reacción relativamente buena, necesitamos trabajar a 25 Kelvin. ¿Qué quiere decir que trabajemos a 25 Kelvin? Quiere decir que necesitamos congelarlo completamente para que se lleve a cabo la reacción a una mayor conversión. Si nosotros le pusiéramos aquí 27, que es el valor que nos da, tendríamos una conversión
o un avance de reacción de 248, que prácticamente es el 100% de eficiencia, ¿vale? Para eso nos sirven estas ecuaciones. ¿Cómo afecta la temperatura al equilibrio? ¿Cómo afecta los moles totales, la presión? Si nos damos cuenta, lo que más influye aquí es la temperatura, no es tanto es la alimentación. Por eso este inciso no tiene caso que lo hagamos. Está a la misma temperatura, nos va a dar la misma K. Como la K es muy pequeña, pues el valor va a seguir siendo pequeño. Luego, si se desea disminuir en un 15% de metanol producido con respecto al inciso 2, que es exactamente lo mismo, no tiene caso que lo hagamos. Si se desea disminuir un 5% la conversión, ¿a qué temperatura debe operar el reactor? Bueno, aquí sí, ya vemos que la temperatura se afecta, pero disminuir un 5% más, creo que no tiene caso. Este problema está un poquito mal planteado, pero sirve que analicemos cómo influye la temperatura, ¿ok? De ahí en fuera, creo que no. Solamente que déjeme ver si yo me equivoqué en algún cálculo, que no creo porque pues comprobamos todo y nos dio bastante bien. Los delta H sí los metí bien. A ver, 21, 21, 28 del hidrógeno, 29 del CO, coeficientes estequiométricos 1, 1, 2, súper bien. En B 0.004, también está súper bien. En C 130.000, 160.000, 200. Aquí ya me equivoqué. Este 200.000 va aquí y este 120.000 va acá. Sí, menos 200.000 y menos 120.000. Y el delta G entonces es negativo. Con razón estaba medio extraño. Tengan cuidado al meter los valores. Entonces este sería menos y entonces ese daría 32. Es lo único que cambia ese valor. Ese sería menos por menos, daría más. 32. Este sería 32. Ya teníamos una ecuación en la que nos daba IK, que ya no sería menos 32, sería más 32. IK sería 78. Todo lo demás se queda igual. Pues aquí para sacar el delta, el logaritmo sería más 78.0396. Que ya tenemos un Excel. Entonces nada más vamos a cambiar aquí en el Excel. Que el último dato es más 78.0396 y ya nos da algo más razonable, ¿no? Bueno, igual está demasiado fumado el resultado. 150. Es que sí, el único valor que influye es ese. Ok, entonces ya acá nos daría K es igual a 3.65, 51 por 10 a la 10. Y si le metemos el solve,
Pues nos va a dar prácticamente 250, porque es una constante ahora muy grande, casi nos va a dar el 100%. Ya tenemos el solve. 3.65, 51 por 10 a la 10. Falso. Que vamos a ponerle n solve. No solution found. Ahora que estoy haciendo mal. Menos mal. Es que ese cálculo está bien. 550. La temperatura es 550. Bueno, para el video para ver qué es lo que pasaba. Y sí, efectivamente no nos da una solución como tal a esa temperatura. Y volví a meter la ecuación de K a diferentes temperaturas, a 550, 1500, 25 y 1000. Y bueno, entre más baja sea la temperatura, más grande es nuestra constante y no nos encuentra una solución numérica. Entre más grande sea la temperatura, ya nos empieza a encontrar soluciones matemáticas correctas, porque K empieza a disminuir. En este caso, nos empieza a dar soluciones desde los 700 más o menos. Ujú. O sea, a partir de 650 es cuando nosotros tenemos soluciones matemáticas. Todo lo que está abajo de 750 no nos da una solución matemática. O sea, simplemente el problema está mal. La respuesta es tal cual a estas condiciones de operación. De temperatura, no se tiene un proceso de reacción. O sea, la reacción no se lleva a cabo a estas condiciones de temperatura, lo cual también es una respuesta. ¿Cómo lo justificamos? Pues con el valor de K y con el valor de nuestro avance, que es prácticamente nulo. Y nosotros podemos hacer esta tablita de solución en la que le ponemos, empezamos con un igual, ponemos el solve y desarrollamos toda la expresión igual a B1, que es nuestra K, como el avance. Y podemos proponer las temperaturas para decir, ok, a partir de 650 Kelvin, nuestra reacción se lleva a cabo. Antes de eso, no se lleva a cabo. Esa sería la solución. Ya lo mismo, esta está a la misma temperatura, entonces nos va a dar la misma solución. Luego dice, si se desea disminuir en un 5% la conversión de la reacción con respecto al inciso 2, ¿a qué temperatura debe operar el reactor? ¿Y qué efecto tendría la conversión si se alimenta en el reactor? Insisto, los 200 grados Celsius sigue siendo abajo de la reacción, entonces tampoco nos daría una solución, ¿ok? ¿Cuál es el calor de reacción a 250? Es lo mismo, 273 más 250 no nos da una solución. Hay que replantear el problema, el método de solución es correcto, solamente que las preguntas que nos dan no tienen una solución tal cual, ¿vale? Una disculpa por este problema, pero bueno, esa sería la solución. La solución de este problema es que este problema no tiene solución. A cualquier duda,
aquí estamos en contacto.